Bueno, antes de iniciar, dejo al ingeniero Samuel Salazar, director de ProInnova, quien nos va a mencionar unas breves palabras. Muy bien, gracias Edwin. Gracias a todos por estar acá. Es de verdad un gusto estar en otro webinar en donde vamos a desarrollar un tema que es por demás interesante, pero a nuestro juicio en ProInnova es el corazón de lo que mueve el desarrollo de ventas. Normalmente a nosotros nos están demandando que trabajemos más en desarrollar ventas, en desarrollar negocios en las empresas y creímos importante entrar en la esencia de esto y para ello pues tenemos que entender cómo es que se mueve la data, cómo es que se les mueve en sus empresas la información relacionada a sus clientes al inicio de las operaciones de venta y luego cómo es que esto va dando un seguimiento dentro de la empresa que les permita tener más información, que les permita tomar decisiones que se fundamenten en ese flujo de información. Y es por eso que pensamos en buscar a alguien que estuviera compenetrado en esto, que tuviera ya soluciones para esto. Y fue así como nos acercamos con Carlos Mauricio Novoa, que le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido de participar con nosotros en este empeño de llevar conocimiento de esta naturaleza y que en este webinar pues vamos a tratar de que se transmita ese conocimiento, de no cumplirse toda la, la- el peso de lo que queremos, pues vamos a seguir haciendo más actividades de esta naturaleza. Así es que muchas gracias, Carlos Mauricio, gracias a Gustavo, gracias Andrea por el tiempo que nos dan en este webinar. Y a todos ustedes, pues gracias por el tiempo que están brindando en este espacio. Y yo les deseo que aprendan muchísimo de esto. Esto va a ser sumamente atractivo, divertido para ustedes, para que puedan conocer un poco más a profundidad lo que hacen hoy día estas plataformas de apoyo a lo que es la relación directa con los clientes, que es el CRM, que es el Customer Relationship Management y los datos, ¿verdad? Que es importante que ustedes manejen. Así es que de parte de FUSADES, que siempre estamos pues pendientes de las operaciones y de la capacitación a nuestros grupos de empresarios, pues les deseamos todo lo mejor. Y siempre, como lo decía Edwin temprano, conéctense en nuestras redes sociales, porque ahí estamos publicando constantemente todas las actividades que estamos desarrollando. Cada semana casi estamos haciendo un webinar que puede ser de utilidad para ustedes. Así es que tengan buen día, disfruten esta actividad y muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, para presentar un poquito a nuestros ponentes, vamos a tener a Gustavo Martínez de primero. Pues él es arquitecto de soluciones de Ensoma Consulting, ¿verdad? Tiene mucha experiencia, más de 10 años en la estrategia de tecnologías y optimización comercial y realmente en todo lo que tiene que ver con la parte de integración de servicios, de ventas, marketing y datos para la toma de decisiones. Y también nos acompaña Andrea, quien es Partner Manager de desarrollo de Hotspot de Latinoamérica. Es un gustazo tenerte y realmente también que realmente marcas a nivel global estén apoyando también al ecosistema salvadoreño, ¿verdad? Para que podamos crecer, digamos, en ventas y también tiene mucha experiencia en la parte de interacción con la estrategia comercial y la ejecución directamente con diferentes partners, así que así como en Soma. Así que, bueno, Gustavo, te dejo la pantalla para que puedas compartir. Estoy mandando la solicitud para que me permitas presentarles. Tenemos una presentación breve, corta, pero creemos que llena de sorpresas. Listo. Listo, tenemos una presentación corta, bonita, llena de pequeños tips y herramientas que ustedes pueden utilizar. El título de la presentación de hoy es CRM y datos, el corazón de la pyme digital. Para comenzar, si me sumo al agradecimiento a FUSADES por generar estos espacios, creemos que estas iniciativas ayudan a todas las empresas de nuestros países a crecer de manera estructurada, a crecer de manera competitiva. Igualmente, gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo hoy día de estar acá. No es casualidad de que ustedes estén aquí el día de hoy. Sabemos que tienen la inquietud por mejorar estos procesos comerciales, por conocer a mayor profundidad a su cliente. Entonces vamos a hacer de ese espacio lo más práctico posible.
está hecho para que los que no conocemos del tema entendamos mejor y los que ya sabemos del tema, pues profundicemos en estos conceptos, ¿no? Quienes estamos, ya hablamos. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Ella tiene mucha labor en Latinoamérica y nosotros, su servidor, Carlos y yo, que estamos aquí para apoyar en esta gestión con ustedes. Nota importante, esta presentación la van a poder descargar al final de la sesión y todos los recursos que vamos a discutir, que ustedes pueden utilizar el día de hoy, que ustedes verán en toda mi pantalla de arriba, son recursos que ustedes van a poder utilizar de manera gratuita, así como este webinar, para que puedan ya comenzar a abordar los temas que vamos a ver a lo largo de la presentación. Pues sin más preámbulo, hablemos de CRM, hablemos de este concepto que ya por mucho tiempo no es un concepto nuevo, pero sí un concepto que ha evolucionado. Entonces, en primer lugar, CRM, para los que no saben, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, ustedes empresarios, pero revisitemos el tema. CRM significa Customer, es un acrónimo, Customer Relationship Management. Y como tratamos de explicarlo muchas veces, es el sistema que ordena cómo vendes, da seguimiento y construye relaciones con tus clientes, o la forma estructurada de convertir contactos en clientes y clientes en relaciones. Vivimos en la era del cliente, en la era de los datos. Tenemos clientes que están estimulados constantemente porque tenemos muchos participantes en el mercado que están activamente recogiendo datos a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de diferentes programas o webinars como este, en donde estamos percibiendo interés de los clientes y utilizando estos datos como una máquina de estímulos, de conocimiento y de acercamiento. Es importante que nosotros, más allá del software que podamos elegir, entendamos cómo es esta relación con nuestros clientes. ¿Y cuáles son los tres pilares que vemos nosotros? Marketing, ventas y servicio. Esta iniciación, este estímulo inicial en donde atraemos a un cliente y el proceso en el que vamos convirtiendo a un prospecto potencial en un cliente. Y en un cliente esperamos que sea leal y constante con nuestra empresa. Más allá del concepto, vemos que muchas de las pymes no es que pierden clientes, sino que las vamos olvidando, ¿no? Tenemos grandes oportunidades, pero de repente tenemos prospectos sin seguimiento. O la clásica que se da en empresas pequeñas hasta las empresas más grandes. Tenemos nuestros clientes en una base de datos de Excel. Yo creo que aquí todos hemos cometido ese pecado en algún momento, porque Excel es una herramienta tan poderosa. Sin embargo, no es una herramienta que está hecha para que nosotros desarrollemos bien la relación que podamos tener con nuestros clientes. Y lo otro son procesos informales. ¿Por qué? Porque el emprendedor, el empresario, pues tiene el fuego de cómo llevar su producto al mercado y lo hace de manera intuitiva. Inicialmente crecemos hasta un punto, pero hay un momento en el crecimiento de cualquier empresa que la intuición y el fuego inicial del emprendedorismo no es suficiente, sino que tenemos que tener procesos estructurados para atraer clientes, llevarlos por un embudo correcto de ventas y luego por todo el proceso de postventa, que es grandes oportunidades para todas nuestras empresas, ¿no? La recompra de nuestros clientes. Entonces, hablemos de nuestro tema favorito. La primera letra del acrónimo, el cliente. Es aquí donde vamos a comenzar a ver todas estas herramientas que podemos utilizar para ir conociendo e ir estableciendo los fundamentos de una correcta implementación de un CRM. De hecho, si ustedes ven el título de esta presentación, dice CRM Cliente, tarea 1, porque es la tarea que necesito que ustedes, saliendo de este webinar, comencemos a hacer si no lo han hecho y revisemos si ya lo hicieron. Un CRM sin claridad del cliente se convierte en una base de datos desordenada. Entonces, tenemos que establecer quién es nuestro cliente ideal, qué problema estamos tratando de resolver para este cliente, cuándo toma decisiones este cliente, dónde interactúa contigo, cuáles son los canales. Normalmente nosotros conocemos a este perfil de un cliente como el buyer persona, ¿no? Básicamente la definición de tu cliente y su comportamiento.
Aquí, como tarea, nosotros también hemos incluido una herramienta que HubSpot brinda, te hace preguntas con inteligencia artificial y va ayudándote a definir quién es este cliente. Al final de todas las preguntas, tú describes en lenguaje natural, en palabras en español, te hace una serie de preguntas y te ayuda a entender cuál es ese perfil desde la perspectiva del comportamiento de tu cliente. Entonces, tú llenas los datos, este enlace está en la presentación, ustedes van a poder descargarlo, no se preocupen ahora mismo por descargarlo, cuando ustedes tendrán todos los enlaces. Pero te ayuda a entender quién es esta persona, ¿dónde puedo contactarlo? Hablando de los tres pilares del CRM, el marketing es el primero de ellos, ¿verdad? Si es una persona que nos visita en sitio, si es una persona que lee artículos de blogs, si es una persona que debo yo abordar por teléfono, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué herramientas suelen utilizar? ¿Cómo miden sus resultados en su trabajo? Cuando entendemos nosotros estos aspectos de nuestros clientes, sabemos cómo y dónde hablar. E igualmente, les dejamos también estas plantillas de varias personas que HubSpot también ofrece para que ustedes puedan ya utilizar bases de cómo definir. Seguramente ustedes conocen su cliente a profundidad, pero documentarlo les va a dar una claridad muy bonita de quizás encontrar esas oportunidades que no estamos aprovechando en nuestra comunicación con el cliente, y mejorar lo que ya tenemos, ¿no? También definir este cliente ideal, lo que llamamos el ICP, el Ideal Customer Profile, ¿verdad? Y bueno, si la persona es cómo venderlo basado en sus comportamientos, el ICP es a quién le vendemos específicamente. Salvadoreño o un empresario que tiene una empresa de 20 a 100 personas ubicado en las zonas. Ya empezamos a hacer nuestro target, nuestro foco muchísimo más enfocado. ¿Cómo se relaciona esto con el CRM? Claro, vamos a contrastar los datos que tengamos de nuestros clientes y los clientes que tengamos contra estos perfiles ideales. Todos los clientes podrían ser clientes nuestros, sin embargo, nuestro enfoque y la red que vamos a tirar para la pesca debería de tener pues un enfoque inicial, un target al cual nos queremos dirigir. Entonces aquí vamos a definir qué tipo de cliente te da más valor, cuál es el más fácil de cerrar, cómo se mantiene contigo más tiempo. Al tener estas cosas claras, el CRM nos va a poder ayudar a priorizar oportunidades y no solamente ser un almacén de datos. Lo que estábamos hablando de repente un Excel. Un Excel puede almacenar una gran cantidad de filas de clientes con un sinnúmero de columnas de datos que ustedes pueden almacenar, pero no está hecho para activar esta relación con sus clientes. Por eso pusimos este slide. ¿Dónde vive tu negocio? ¿Vive en la cabeza del vendedor? ¿En esa cartera de clientes que tu vendedor tiene, que él lo maneja al 100, confían en él? Pero si de repente por cualquier razón de la vida decide cambiar de trabajo o queremos promoverlo dentro de la institución, podemos continuar la relación del negocio, la relación con el cliente sin su know-how trabado en su cabeza, o está en alguna base de datos estructurada. Entonces, en donde cada interacción, si llamamos, si le hicimos una venta, y voy a mostrarles aquí una pantalla en donde podemos ver todas las cosas que de repente podemos ver en un CRM, cuáles son sus datos de contacto, qué seguimiento les hemos hecho, qué negocios tenemos, cuántas cotizaciones, cuántos tickets de servicio le hemos abierto, y tener un vistazo e incluso un resumen con inteligencia artificial de todas nuestras últimas interacciones con el cliente. Es aquí donde empezamos a diferenciarnos de un almacén de datos muy sencillo a una herramienta como HubSpot o un CRM que nos permita activar estas relaciones. Entonces, partiendo del concepto, ¿qué es lo que hace posible verdaderamente que esto sea una realidad? Pues el CRM. Yo aquí voy a darle paso a Andrea para que nos comente un poco más acerca de este concepto. Andrea, nos quedamos contigo. Gracias, gracias, Gus. Bueno, justo para aterrizar esto que nos estaba diciendo Gustavo, que nos habló cuántas veces nos mencionó en lo que él habló de datos, ¿no? La importancia del dato.
Entonces, quiero compartirles algo que a nosotros en HubSpot nos ha sorprendido mucho cuando analizamos lo que está pasando con las empresas de la región. Cuando les digo de la región, me refiero a toda Latinoamérica, porque todos sabemos que un CRM es importante, ¿no? Pero la pregunta realmente es, ¿qué le está costando a tu empresa no tener esa información centralizada? Y los números son súper contundentes. De hecho, si quieres, Gus, vete al segundo slide. Eso, ahí, súper. Entonces, acá, igual me estás dando spoiler de los siguientes slides. Perdón, es que no sé cómo. No te preocupes. Vamos, voy a parar solo un segundito, equipo, voy a compartir toda la pantalla para no dar el spoiler. Vamos a El ver. spoiler de los siguientes. Sí, Entonces, sobre todo en esta parte que es de números, que quiero entrar un poquito más en detalle, el 29% de las empresas ha perdido negocios directamente porque su información estaba incompleta o porque sus sistemas, digamos, no se estaban hablando entre sí. Entonces, no era un tema técnico, pero sí es revenue que perdieron, se les fue. Ahora, el 52% de los líderes, esto es más de la mitad, tomó decisiones equivocadas porque tenía datos contradictorios entre sus equipos. Entonces, imagínense ustedes, ventas diciendo una cosa, servicios o postventa diciendo otra, marketing tiene otro número y a quién le vamos a creer. El 94% dedica hasta 10 horas a la semana limpiando, ojo, limpiando, copiando y transfiriendo información manualmente. 10 horas. Esto es más de un día de trabajo a la semana que se va en tareas que no generan ningún valor. Y este que me parece a mí el más revelador es que solo el 26% logra personalizar sus comunicaciones con base en el comportamiento real de sus clientes. El resto está mandando el mismo mensaje a todos y esperando que esto funcione. Esta es data que no es de multinacionales, son empresas como ustedes que están teniendo este tipo de comportamiento. Si quieres, pasemos al siguiente. Súper. Y ahora, bueno, les quiero hablar un poquito de algo que tiene un nombre un poco raro, pero siento que se van a reconocer inmediatamente, que es el Shadow Stack. El Shadow Stack son, que un poco de hecho lo definió Gustavo mientras que hablaba, pero yo le estoy poniendo un nombre porque en HubSpot a todo le ponemos ya un nombre. Son todas las herramientas que el equipo usa por fuera del sistema oficial. Entonces, el WhatsApp personal del vendedor, por ejemplo, que es donde él tiene los contactos de sus clientes y las conversaciones. La hoja de Excel de la que hablaba de pronto Gustavo, donde alguien lleva su propio pipeline. Hoy en día con el ChatGPT, pero de la cuenta personal, donde el equipo está redactando, por ejemplo, sus propuestas. Entonces, nada de esto, por supuesto, está malintencionado, pero el equipo lo está haciendo porque las herramientas que tiene no le están resolviendo sus necesidades. Entonces, el problema es que esta información, que es crítica, queda por fuera del control de la empresa. Y los números lo están confirmando. Entonces, el 83% de las empresas gestiona entre 4 y más de 10 herramientas para interactuar con sus clientes. Y el 81% usa herramientas por fuera de su CRM oficial. Entonces acá yo les quiero incluso preguntar y les pido que me escriban en el chat, ¿cuántas de las personas que ustedes que nos están viendo hoy sienten algo familiar con respecto a esta data que les estoy dando, si les está pasando, si lo han visto en sus negocios? Quiero que me respondan porque de pronto hay algunos que dicen, no, a mí nunca me ha pasado, pero a veces sorprende cuando nosotros vemos que muchas empresas dicen, sí. Entonces, si pueden en el chat, escríbanme. Sí, se me hace familiar o no, en verdad no me pasa, también es válido. Sucede, muy familiar, si no sucede, sí. Súper. Porque al final esto que yo les estoy mostrando, esta data, y por lo que entro tanto en énfasis de los números, es porque estuvimos haciendo pues unos estudios, esto fue a finales del 2025, y estos son los resultados que son, la verdad, que reveladores. Ahora, pasemos al siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que nos hace falta? No es más tecnología, no es más herramientas. Fíjense que es el contexto centralizado. Cuando todos los datos de sus clientes viven en un solo lugar, sus interacciones, sus compras, sus conversaciones, ¿no? Incluso sus problemas, pues la IA empieza a funcionar de verdad.
¿no? Ujú. Entonces los equipos dejan de trabajar en silos, el negocio puede empezar a crecer de forma ordenada. Y eso es exactamente lo que hace un buen CRM. Ahora sí, le paso de vuelta a Gustavo para que nos cuente cómo se implementa más todo este tema. Gracias, Andrea. Y siguiendo el hilo, como ustedes vieron, Andrea nos presentó datos muy reveladores y datos con los cuales HubSpot toma decisión en cuanto al desarrollo de su producto y la forma de abordar a sus clientes como hoy mismo lo está haciendo. Entonces, un CRM sin datos realmente no nos va a servir de mucho. Debemos definir e identificar claramente y promover y desarrollar estas fuentes para capturar los datos. Porque nosotros como empresarios tenemos muchas oportunidades para hacer captura ágil de los datos del cliente. Podemos utilizar desde las cosas más básicas como formularios en tu sitio web o WhatsApp integrado a tu CRM, a tu fuente oficial, a tu fuente de la verdad. Porque sí es cierto lo que mencionaba Andrea, donde tenemos mucho del negocio en los WhatsApp personales de nuestros vendedores, porque nos hacen la tarea más dura, ¿no? Emails, campañas, referidos, formularios instantáneos en Meta, en Google. Debemos de tener claro cuáles son las herramientas para capturar datos que utilizamos, cómo desplegarlas y cómo aprovechar correctamente todos esos datos. Entonces, aquí también nosotros incluimos un par de herramientas, un kit para poder estructurar bien tu plan de marketing que incluye estas fuentes de capturas de datos o CTAs y también instrucciones de cómo construir de repente un formulario online y para poder hacer captura de tus datos. Porque no podemos partir del hecho de solamente decir, bueno, es importante usar datos, pero ¿cómo los capturamos, no? Y tarea número 2, que está listada aquí mismo, es, ¿saben qué? Definamos cuáles son los campos mínimos, en HubSpot le llamamos propiedades del contacto, que necesitamos saber. Cuando nosotros comenzamos hace mucho tiempo en el mundo de los CRMs, como Soma, pues siempre la gran bulla, ¿no? En el CRM vamos a guardar cuáles son los hobbies, vamos a guardar cuando cumpleaños, queríamos guardar todos los datos habidos y por haber del cliente, que claro, siempre nutre, como lo mencionaba Andrea, el contexto suma y nutre a las herramientas modernas como la inteligencia artificial. Sin embargo, habrán campos mínimos que son cruciales para nuestra empresa, que son tipologías o taxonomías propias de cada una de nuestras empresas. Tenemos todos los datos básicos, nombre, correo electrónico, empresa, teléfono celular. De repente vamos a tener alguna tipología muy propia, ¿verdad? Tipo de cliente. Luego vamos temas de localización, de ubicación, temas de fecha de contacto, cuándo fue el último contacto. Todas estas propiedades nos ayudan a perfilar al cliente, contrastarlo contra los ICPs y las buyer personas que definimos previamente y posteriormente, como vamos a ver en las siguientes secciones, accionar en contra de esos datos. Es decir, vamos a contactar automáticamente a todos los clientes que nos hayan contactado con nosotros en los últimos 3 meses, pero que tengan una oportunidad abierta en nuestro CRM. Si nosotros no tenemos las propiedades mínimas para definir y perfilar a nuestro cliente, eso va a dificultar mucho que podamos automatizar la gestión de los clientes a lo largo del embudo o automatizar campañas de marketing que pueden quitar peso sobre nuestra actividad diaria como vendedores y crear y generar estos prospectos calificados para marketing y para ventas. Entonces vamos a conocer nuestro embudo. Esto es otra parte de la relación, ¿verdad? Y esto es más la relación preventa o la relación de la venta. Muchos casos que hemos observado, aparte de tener la base de datos en el Excel y como bien mencionaba Andrea, manejar su embudo de ventas en el Excel, poner nombre, correo, estado de la venta en cotización. Muchos clientes no tienen un embudo muy claro de la venta y
consecuentemente no saben automatizar los diferentes pasos por los cuales pasa un cliente o un prospecto en este proceso de ventas. Entonces, no todos los clientes están listos para comprar. No todos los clientes, y no vamos a desatender a un cliente solamente porque no es su momento, pero debemos de tener estrategias para gestionar un cliente en sus diferentes etapas. Entonces, tu trabajo es empujar a los clientes a lo largo de ese embudo y saber nutrir cada etapa. ¿Cómo dibujamos nuestro embudo de ventas? Aquí viene la tarea número 3 que nos puede quedar en este webinar. Tu embudo no es una teoría, tú ya estás viviendo tu embudo, sí, lo puedes mejorar, pero podemos definir un pipeline muy, muy sencillo. En el caso de Soma, les comento, tenemos separados los pipelines de los embudos de prospectación y los embudos de negocios. Entonces, para nosotros, un prospecto pasa por las etapas hasta que se califica como un negocio, lo calificamos como un negocio potencial o como un prospecto que no se calificó y que lo dejamos para futuras ventas futuras. Pero ustedes podrían manejar un embudo para comenzar que maneje la prospectación hasta la venta, en donde podemos tener si es prospecto, si está contactado, si está calificado, si está cotizado, si está cerrado. Y vamos a definir entre 4 y 6 etapas máximo. Si tú ya tienes más, en realidad estar dibujando en una plataforma como HubSpot, lo que tú ya estás haciendo en tu cabeza, pero habrán entre 4 y 6 etapas que definen claramente en dónde está tu negocio según lo que tú manejas de tu cliente. Y manejar que cada etapa de tu embudo debe implicar una acción clara. Estamos en cotización, está la cotización enviada, estamos en fase de demostración, debemos de tener una acción clara para cada etapa. Eso nos va a permitir saber cómo reaccionar o por lo menos cuantificar de nuestro embudo o de nuestro embudo de venta futuro en qué etapa estamos, qué acciones hay que tomar para poder empujar a estos clientes a lo largo de su relación con nosotros. ¿Cuáles herramientas les dejamos en esta etapa? Les dejamos también unas plantillas que HubSpot ofrece para el plan de ventas y también las referencias a CRM en donde se pueden ir montando estos embudos con mucha facilidad. ¿Cómo operamos la mayoría de las pymes? Pues si tú no ves tu pipeline, si tú no puedes ver tu embudo de ventas claramente, no lo puedes gestionar. Y volvemos al tema. Y por eso es que es tan importante el título de esta presentación que dice CRM, el corazón, CRM y datos, el corazón de las pymes. Si tú tienes leads en WhatsApp, tienes leads en el correo electrónico, tienes leads verbales, porque hablaste con ellos, prospectos que te dicen, bueno, está interesado en nuestro producto, o me escribió, tú no tienes el panorama completo del potencial de negocio que hoy día tu empresa tiene y las mejores siguientes acciones que tú debes tomar. No tienes visibilidad del proceso ni de la efectividad del proceso. Y así operamos mucho porque nacemos, queremos correr, tenemos el ímpetu emprendedor y a veces somos muy víctimas de nuestro propio éxito. Entonces, tener la visibilidad nos da de regreso el control sobre nuestra gestión comercial. Un embudo bien gestionado se convierte en ventas que son predecibles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Permitiendo que cada prospecto entre en nuestro CRM, que tenga un vendedor asignado, que se pueda mover por estas etapas definidas. Y hoy día, con la inteligencia artificial aplicada, entender cuáles son las probabilidades de cierre de estos negocios y con un contexto apropiado, y voy a referirme a través a la pantalla. Si ustedes ven, este resumen que la inteligencia artificial nos dio aquí, se basa en 2, 3 actividades de demostración que nosotros tenemos en la plataforma. En la medida que tengamos más datos, se vuelve muchísimo más asertivo y ustedes lo han vivido seguramente con sus usuarios de ChatGPT. En la medida en que más hablan con la inteligencia artificial, más datos, más puntos de contexto, de este conocimiento profundo tuyo o de nuestros clientes, eso vuelve más útil para la inteligencia artificial y para ti. Entonces, el embudo bien gestionado, nuevamente, se vuelve en ventas predecibles. Y aquí el quote que pusimos es de vender por intuición a vender con un sistema.
cómo funcionaría una automatización básica, ¿no? El flujo que cambia todo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una demostración muy práctica en donde hacemos una campaña en Meta, capturamos inmediatamente con los formularios instantáneos en Meta el prospecto hacia nuestro CRM, se le hace una asignación automática del vendedor y obviamente podemos programar correos electrónicos automáticos, tareas preprogramadas para el vendedor y la reportería que nos permite como vendedor entender mi cartera que debo gestionar y a los jefes de departamento de venta ver la visibilidad completa del trabajo de todos sus vendedores o del embudo comercial de su empresa. Entonces, lo que queremos es que ningún prospecto quede sin atender y poder ver con mucha claridad todo el flujo de principio a fin. Seguimos hablando de datos sucios equivalen a decisiones malas. Si la entrada de información es mala, pues la salida de la información va a ser mala. El contexto lo es todo y seguimos haciendo énfasis sobre eso. Datos duplicados, datos incompletos o errores humanos. Cuando tenemos múltiples entradas de información, se presta muchísimo a que tengamos un perfil del cliente con más registros de información o dos registros del mismo cliente eh, con información totalmente diferente. Debemos de cuidar muchísimo que la entrada de información que tengamos y estos estímulos que enviamos nos permitan centralizar toda la información en un sistema, en un CRM, que sea nuestra fuente única de la verdad. Sobre la IA, hemos estado hablando cómo utilizar el contexto, pero también la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener datos con calidad. La limpieza automática de datos, el enriquecimiento de datos, la detección de duplicados. Son herramientas que, si antes eran ciencia ficción, hoy día no lo son. Y para citar uno de los cofundadores de HubSpot, él dice, toda actividad que tú quieras probar hoy día, pruébala con inteligencia artificial primero. Si no lo logras hoy, prueba en 3 meses más. Entonces, ya estamos en la era en donde la inteligencia artificial se está usando día a día en los negocios y la gestión comercial y de marketing es uno de los puntos más evidentes y en donde estamos viendo muchísimo más impacto inmediato y real y medible en las herramientas tecnológicas que están disponibles para las empresas hoy día. Ahora, ¿qué no puede hacer el CRM para ti? Pues no puede inventar tus procesos de venta, porque ya vamos a ver cómo comenzamos, pues. Pero sí tengamos claro que el CRM no es solo la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que el CRM no puede hacer por ti? No puede inventar tu proceso de ventas. No puede definir quién hace qué y cuándo. No puede decidir por ti cuáles son las métricas que verdaderamente calzan para ti. Nosotros tenemos algunos ejemplos de métricas que podemos utilizar, pero cada negocio conoce su propia idiosincrasia y sus medidas de éxito. No va a establecer cómo calificamos a un cliente y tampoco va a crear una cultura de seguimiento. Sí hay un trabajo que debe acompañar la implementación efectiva de la tecnología y eso está con el equipo. Siempre decimos que la cultura se come la estrategia cualquier día. Y cuando tenemos una cultura rica de trabajo en equipo, de tener los objetivos claros, fortalece muchísimo la estrategia y favorece la adopción de cualquier tecnología que podamos poner sobre la mesa para nuestros equipos. Que no es CRM, no es vigilancia. Se puede convertir en tu mejor asistente. Se puede convertir en un literal, un asistente con la inteligencia artificial hoy día. Recordatorios, claridad, seguimiento, auditoría, pero no debe ser algo que entorpezca la gestión comercial. Y volvemos al tema de la cultura, cómo se adopta esto, cómo se vende a tu equipo comercial, también influye en el éxito de CRM. Finalmente, Carlos Mauricio lo mencionaba, ¿no?
queremos pegarle a estas métricas que nos importan. Y yo, así como Andrea, también me gustaría lanzarles una consulta al chat. Y es, si tú puedes responder estas preguntas en menos de 30 segundos. ¿Cuál es el costo de adquisición promedio de un cliente tuyo? ¿O cuál es el valor de vida de un cliente? Otra importante comercial, ¿cuál es tu tasa de conversión? O sea, todos los prospectos que tú recibes, ¿cuánto estamos convirtiendo en negocios? ¿10%, 20%, 30%? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de nuestros clientes? ¿Cuál es el NPS o este indicador que nos dice qué tan dispuesto está un cliente para recomendar nuestro producto o servicio a un amigo o familiar? ¿Tenemos esos datos a mano? Puedes responderlo tú en 30 segundos, en un minuto, en 5 minutos. ¿Y de dónde estás obteniendo esos datos? ¿A dónde está registrado? Y eso todo lo podemos nosotros responder cuando tenemos los datos correctos en un entorno que favorece eh, estas cosas. El CRM no vive solo, vive en un ecosistema conectado. Aquí tenemos ejemplos prácticos como desde WhatsApp Business, marketing, redes sociales, pero tenemos casos muchísimo más profundos en donde vamos a integrar ya con un core bancario o con, con tecnologías con Internet de las cosas. Hay miles de formas de integrar el CRM, no vive solo, hay que entender el ecosistema, cómo se nutre, qué afecta, qué activa. Pero sí, nosotros siempre lo consideramos como el corazón. Aquí en Soma, de las tecnologías que ayudamos a integrar a nuestros clientes, la que más disfrutamos, obviamente es la de la punta, el CRM, porque de aquí parte muchísimo la estrategia eh, que hoy día las empresas están lanzando. Tener CRM no es suficiente. Solo quiero dejar esto sobre la mesa. Tu valor, tu estrategia vale. Saber cómo comenzar importa. No formar al equipo comercial duele muchísimo. O comenzar con datos sucios, como le mencionaba antes, es un error que nos va a golpear muchísimo más adelante. Pero para pasar ya al tema de cómo comenzar, me gustaría retomar la conversación contigo, Andrea, para que vamos a ampliar todos esos conceptos. Claro, justo me encantó que profundizaste bastante sobre lo que es un CRM y acá entra una de mis partes favoritas porque obviamente voy a hablar eh, de HubSpot, pero realmente existen, siendo muy honesta, existen muchos CRMs hoy en día en el mercado, de hecho algunos que están naciendo muchos más ahora con AI. Mm. Hay herramientas pues gratuitas, hay herramientas locales, hay opciones para todos los tamaños también de empresas y entonces realmente mi objetivo no es decirles HubSpot es la única porque eso es falso, pero sí vine a contarles por qué para una empresa que está en modo de crecimiento, que es exactamente donde entiendo que estamos con este público, ¿no? Acá en el webinar, HubSpot tiene algunas ventajas que son importantes conocer. Si quieres, vamos al siguiente slide, Gus. Lo primero es que, bueno, a HubSpot lo primero que lo hace diferente es que es todo en uno. Si bien, como Gus nos explicaba, un CRM no vive solo, se alimenta de fuentes de información, nuestra apuesta con HubSpot y nuestro mayor diferencial es tener todo integrado en un solo lugar, no tener las información separadas en diferentes herramientas, sino todo en un solo lugar. Y está diseñado para que funcione justamente toda la información junta. Entonces, tenemos tres hubs principales, que ya los ha mencionado Gus, que es el de marketing, donde nosotros buscamos atraer y nutrir esos leads, luego que esos leads pasen a un equipo comercial, ¿no? Que es en el hub de ventas, que lleve todo el proceso comercial hasta el cierre y también, por supuesto, el hub de servicios, que es la parte postventa, ¿no? Ya después vienen otros hubs que ya son secundarios, pero esos tres son los más importantes. Y realmente lo que los une a todos, y esto es clave, es el Smart CRM. Es la base de datos inteligente donde vive toda la información de sus clientes. Entonces, no hay que estar, digamos, como tomando la información de distintos lugares para pegarla acá o integrarla. No, la idea es que las integraciones de los sistemas se hacen antes y luego toda la información en el Smart CRM justamente empieza a tener sentido.
reportes, información relevante para saber cuándo abordar a un cliente, cómo gestionar una renovación que se viene, un vencimiento, en fin. Entonces, no hay que estar haciendo como esa copia de datos de un sistema a otro. Es una integración inicial si llegase a ser necesario. Esto pasa a veces en empresas incluso mucho más grandes, ¿no, Gus? Como que tienen de pronto un ecosistema digital mucho más complejo, donde tienen ya data que está viviendo desde antes en otros sistemas. Entonces toca hacer una serie de integraciones e incluso a veces hasta desarrollos tecnológicos, pero para empresas como ustedes, pymes, que están empezando a alimentar su CRM de información, es, digamos, ideal que estén en un solo lugar, ¿sí? Que todo se hable entre sí desde el día uno. Y con eso, cuando ustedes van creciendo su negocio, pues no van a estar sufriendo en todos estos desarrollos que les estaba mencionando hace un rato. Entonces, el problema del Shadow Stack que les hablé antes, al principio de la reunión, ya ese tema de la información fragmentada, pues justamente con el CRM desaparece. ¿Mm? Así que vamos al siguiente slide. Y acá quiero detenerme un segundo porque sé que hay algo que genera mucha ansiedad cuando hablamos de IA en los negocios y es la pregunta de si la IA me va a reemplazar. Y la respuesta no la tenemos para el futuro, pero hoy en día la respuesta de HubSpot es clara y es: los humanos son quienes lideran y la IA es la que acelera. Entonces, lo que quiero decir con esto es, bueno, el gusto, la estrategia, el criterio, la relación con el cliente, esto siempre es humano y nadie va a reemplazar a la persona que conoce a su cliente, al que sabe cómo hablarle, al que construyó la confianza a lo largo del tiempo. ¿Mm? Pero sí hay tareas que consumen tiempo y energía que pues la IA nos puede hacer por nosotros, que de hecho es un error no usarla, ¿no? Entonces, generar el primer borrador de un mail, resumir una conversación con un cliente, identificar qué leads tienen más probabilidades de cerrar. Esto los libera a ustedes de hacer lo que realmente importa. Entonces, el futuro, nuestro mensaje desde HubSpot es: el futuro no es si es la IA o son los humanos, es los humanos con la IA. ¿Listo? Y esto me abre para el siguiente slide, Gus, justamente para ser, digamos, muy práctica y les dejo 4 razones por las que HubSpot funciona especialmente bien para empresas en crecimiento. Y la primera es que pueden empezar a usar el CRM gratis. Entonces, el CRM como tal, el repositorio de datos como tal de HubSpot, pues es gratuito. No hay como un contrato para usarlo, no hay una letra chiquita, sino que empiezan ustedes a organizar su información sin tener que hacer una inversión inicial. Pero a medida que ustedes vayan creciendo su negocio, pues la plataforma, la idea es que vaya creciendo con ustedes, ¿sí? Segundo, como les decía Gus también en un momento de cuando les hablaba de CRM, nuevamente es un todo en uno, ¿no? Sin las complicaciones de tener que estar integrando 5 sistemas diferentes: marketing, ventas, servicio, los 3 hubs más importantes desde el principio en un solo lugar. Tercero, es rápido de implementar. No voy a decir que es fácil, porque justamente fácil se le hace a nuestros partners como Soma, que ya lo saben hacer muy bien. Entonces, realmente ellos se dedican a acompañar y apoyar a las empresas en todo este proceso de implementación, pero a nivel de tiempos sí es bastante competitivo con la implementación con respecto a otros sistemas. Y cuarto, y esto me parece a mí lo más emocionante hoy en día, y es que tiene la IA integrada en cada herramienta. No es un add-on que compran aparte, sino que ya está ahí, disponible desde el primer día. De hecho, Gus hizo algo muy chévere y es que les mostró eh, HubSpot real con información de la IA que iba sacando un resumen y demás. Eso ya está desde el día uno en que ustedes empiezan a usar la plataforma. Y ya, si quieres, este último slide, creo, Gus, que pues este igual iba más como hacia el final de la presentación, pero bueno, aprovecho y les digo que ya llegando como a mi último punto, es si algo de esto que vimos hoy y sobre todo de
de todo este tema de CRM, Data, IA, si a ustedes les resonó, si se reconocieron en alguna de esas estadísticas que les mencionaba al principio, si sintieron que el Shadow Stack les suena familiar, pues ese primer paso que ustedes tienen que dar no tiene que ser gigante. Ustedes pueden empezar incluso a preguntar como, bueno, por ejemplo, con Gustavo, que es partner nuestro de HubSpot, eh, ¿cómo empiezo? ¿Cuál sería ese primer paso para mi empresa lógico y que más me dé valor en este momento? ¿Y cuál sería un siguiente paso? Porque no tenemos que pensar como solo en el corto plazo, sino bueno, ¿y cuál sería el proyecto a largo plazo? Empiezo con esto, con dónde está mi cuello de botella, cuál sería ese plan. Para eso nosotros tenemos como tal a los partners, porque en HubSpot tenemos algo y es, decimos mucho, seguramente si han oído a alguien más hablar de HubSpot, seguramente trajo esto a la mesa, pero decimos que HubSpot es como el Ferrari de los CRMs. Es muy bueno y es el sueño de muchos, de muchas empresas. Y puede que tengas el dinero para pagarla y que lo pagues, pero si no sabes cómo usarlo, cómo alimentarlo, cómo sacarle provecho, pues finalmente es el Ferrari que se te quedó estacionado en casa y no le sacaste, no le diste mucho más, ¿no? Tú no estás haciendo nada. Y esto era con mi mensaje, digamos, final. Te doy nuevamente la palabra, Gus. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Para mantenernos dentro de la hora, sí quiero cerrar con un par de temas y gracias nuevamente por la forma en la que has presentado cómo abordar y cómo comenzar con un proyecto de CRM. Recuerden que es siempre un tema de estrategia, procesos y tecnología y la estrategia está por abajo, pues está el fundamento, es la base de todo. Las personas, tener objetivos claros. No voy a detenerme mucho en estos slides porque ustedes van a tener al final de esta presentación. Lo que muchas empresas creen que necesitan son más leads, más presupuesto. En realidad lo que ocupan es otra cosa, más claridad, más propósito en las acciones, eh, targets más específicos. El momento de actuar es ahora. Vivimos en un mundo muy, muy, muy cambiante. La IA vino para quedarse. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca la utilidad y la aplicabilidad de la IA en las empresas y cada vez más está más presente, está impactando muchísimo el mercado, la productividad y también el marketing. Entonces, tenemos muchas empresas muy activas que sí están utilizando este motor y este gran nivelador que es la inteligencia artificial. Así que no podemos quedarnos sin utilizarlo, sobre todo cuando tenemos herramientas que nos lo facilitan de entrada. Para dar un espacio, para un respiro antes de terminar, la presentación va a incluir un toolkit práctico, desde el enlace a HubSpot, recursos de CRM, detenerme sobre el HubSpot Academy, y voy a presentar aquí, es una biblioteca de cursos fantásticos, gratuitos, con certificaciones en donde ustedes podrán aprender de marketing, de inbound, de redes sociales, de correo electrónico, de habilitación en ventas. Creo que es muy valioso, creo que es algo que se conoce muy poco de HubSpot y es un gran recurso. Y así como plantillas que van a poder ser de su utilidad. Queremos que los tengan, queremos que los usen, queremos que salgan hoy y empiecen a bajar y a tocar. Y agradecerles el tiempo y la atención. Aquí está el código QR para que puedan descargar eh, la presentación. Y nuevamente el equipo de FUSAE, Samuel, Edwin, gracias por el espacio, gracias por acompañarnos hoy día, Andrea. Tu intervención ha sido fundamental y fantástica. Así que con eso pues, cerramos nuestra intervención y les agradecemos continuamente. No, solamente agradecerles a todos, en especial a Gustavo y a Andrea por este conocimiento que nos han dado y a todos los que se quieran conectar con, bien sea HubSpot o bien sea con Soma acá, pues si no tienen el contacto, pues nada más mándennos un mensajito y nosotros les pasamos el contacto para que ustedes puedan directamente conversar o esclarecer dudas que tengan con relación a la implementación de HubSpot o de otro sistema que ustedes estén interesados en trabajar con el grupo Soma aquí en El Salvador. Así es que gracias Carlos Mauricio y gracias a todos por unirse en este webinar.